Jesús en Nazaret. Mateo capítulo 13, versículo 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, este texto yo lo denominaría o lo llamaría algo así como ¿cómo recibir un milagro? Si vamos a recibir un regalo de nuestro papá, ahora que los niños están, digamos, en esta época de Navidad, donde el colegio ha terminado, lo más normal es que los padres busquen la manera de recompensar a sus hijos, ¿no? Por haberse portado bien, por haberse sido obedientes en el año. Entonces existe un principio de obediencia y recompensa en cuanto a los padres. Con Dios también es igual. Él ha determinado un patrón y es a través de la fe. Usted puede llorar todo lo que quiera, patalear todo lo que quiera, gritar todo lo que quiera, tratar de incluirse en todos los servicios de la iglesia, tratar de hacer más cosas para Dios. Pero esa no es la forma que Dios ha determinado para él actuar. Dios determinó un principio de fe. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen. Y la fe que establece el texto es una fe que está estrechamente relacionada con la honra, cuando le damos la posición que merece la palabra de Dios y la autoridad que ella delega. Mateo 10:41 dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Eso debe llevarnos a examinar de manera cuidadosa cómo estoy tratando a mis autoridades, porque Jesús no tenía restricción. Ten en cuenta que Jesús no tenía ninguna restricción. Jesús podía hacerlo, ¿sí? A pesar de que la gente fuera incrédula, Dios podía hacerlo, Jesucristo podía hacerlo. Pero Él determinó una manera de cómo hacerlo, ¿sí? De qué forma, y era a través de la fe, por lo cual Él también dijo que se veía impedido para hacerlo, porque ese era el patrón por medio del cual Dios obraba milagros en el pueblo, y era a través de la fe. Entonces puede existir o existe un precedente de cómo obran los milagros en nuestra vida. La fe tiene que ver mucho con la honra. ¿Qué honra o qué posición le estoy dando yo a la palabra de Dios? Lo que ella dice para mí es preciado o muy valioso, o no lo es. La honra manifiesta un principio de fe. Le damos el lugar a la Biblia que debe tener. Le damos el lugar a las personas que la Biblia dice que debe tener. Las autoridades son puestas por Dios, y en ninguna parte es restringida la honra para ellas, sin importar la condición del comportamiento. La Biblia dice, por ejemplo, honra a tus padres, sin importar la manera como ellos viven, sin importar el comportamiento de ellos. La Biblia dice que debemos honrar a los policías, a los alcaldes, a los gobernadores, a los diputados, concejales, presidentes, y debemos honrarlos sin importar cuál es el comportamiento que estas personas tengan hacia el pueblo o hacia las personas. La honra no tiene que ver con ser condescendiente, sino con darle el lugar que Dios dice que deben tener. Muchas veces no recibimos la bendición que trae Dios a nuestra casa
por no saber honrar a nuestras autoridades. En el caso de Jesús, todo comienza a menospreciarlo porque lo habían visto crecer con ellos, trabajar en medio de ellos, hacer muchas cosas, jugar tal vez con alguno de sus hijos, y eso hacía que se haya desviado ese principio espiritual en sus vidas que les impedía recibir el milagro. El hecho de que se hubieran acostumbrado a lo material, a lo carnal, a verlo comer, a verlo trabajar, ¿sí? Al verlo estudiar, al verlo, como le digo, tal vez jugar con alguno de sus hijos, de sus amigos. Llegó el momento donde Jesucristo llegó en el ámbito espiritual, pero como estaban tan acostumbrados a lo que veían, ¿sí? Al Jesús material, al Jesús que hacía, que se olvidaron de esa parte espiritual, por lo cual llegaron a tener problemas en recibir los milagros. Acá existe un principio determinado por Dios, ¿sí? Lo primero que veamos es qué honra le estoy dando a mis autoridades cuando las veo a ellas, de qué manera lo trato, ¿sí? De qué manera me dirijo o me direcciono a ellos. Los veo desde el ámbito material, con sus limitaciones, porque todos somos limitados. Aún el mismo Jesucristo en su carne era limitado. La Biblia dice en Mateo 10:41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces la pregunta sería, ¿cómo me estoy dirigiendo a mis autoridades? ¿Cómo las estoy viendo? ¿De qué manera las veo desde el ámbito espiritual? ¿Sí? ¿Cómo estoy mirando a mi papá? ¿Cómo estoy mirando a mi mamá? Acuérdense que por allá en el libro de Génesis, Dios a través de la vida de Isaac bendice a Jacob y a Esaú desprecia o coloca a un lado. Todo lo hace a través de la autoridad que Dios le da a Isaac, ¿sí? Que era el padre. Más adelante también Dios bendice a los hijos de José a través de Jacob. Entonces existe un principio de autoridad que ellos tienen el poder y la autoridad para delegar autoridad porque lo merecen, no necesariamente, sí, porque Dios se lo dio, porque Dios lo determinó así, de esa manera. Entonces, ¿cómo estoy tratando a mis padres? ¿Cómo estoy tratando a las autoridades de mi barrio, de mi país? ¿Cómo estoy tratando a los líderes de la iglesia? ¿Cómo estoy tratando el pastor de la iglesia? ¿Le estoy dando el lugar que merece el pastor cuando llega, digamos, a nuestra casa a visitarnos? ¿Le estoy dando ese lugar de honra que merece? ¿O por otro lado está quedando como relegado o puesto a un lado porque tal vez nos acostumbramos a verlo todo el tiempo? También vemos sus errores, sus fallas, pero no estamos creyendo en ese ámbito espiritual que Dios ha determinado, sobre ese manto que Dios ha puesto sobre ellos para bendecir al pueblo de Dios. Entonces, el primero que quiero que veamos es esa parte espiritual, ¿sí? Es esa parte espiritual sobre aquellos líderes para recibir una bendición para nuestras vidas. El segundo punto es cómo nos vemos a nosotros mismos, porque también nosotros a veces queremos recibir algo de parte de Dios, pero también nos tratamos sumamente mal. También vemos la debilidad todo el tiempo de nosotros, vemos la carencia, nos hace falta esto, nos hace falta lo otro, nos tratamos de manera despreciante. Cuando nos miramos al espejo vemos cosas que no deberíamos ver. Tal vez las chicas se pueden ver muy gordas por un lado, otras muy flaquitas, otras se mira y dice, uy, yo tan fea, los chicos, uy, yo tan feo, ¿sí? Y nos menospreciamos a nosotros mismos y decimos como, yo que voy a poder tener esto, yo que voy a poder obtener tal cosa. Y eso hace de que si no nos damos el lugar que Dios nos dio a través de la palabra, no podamos recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros cerramos las puertas de los cielos al menospreciarnos
también a nosotros mismos, al creer que Dios no lo puede hacer en cada uno de nosotros. Entonces nos las pasamos viéndonos a nosotros mismos y ejercemos un control de incredulidad en nuestras vidas, y por eso es que no avanzamos de lo mismo, no anhelamos más, no queremos tener más. Entonces la invitación para el día de hoy es a que primero le demos el lugar que merece cada persona en la Escritura, ¿sí? Las autoridades que Dios ha puesto por encima de cada uno de nosotros, y para que creamos lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros, ¿sí? Creamos, no importa lo que veamos, no importa cómo nos sintamos, no importa qué limitaciones podamos tener en lo físico. Comencemos a vernos en fe, a declarar lo que Dios ha dicho de nosotros, que somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Veamos todo lo que Dios ha dicho de nosotros y comencemos a creerlo y a confesarlo, que Dios tiene grandes planes y propósitos para aquellos que andan en fe. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró